Bien, vamos a ir a la palabra del Señor en esta hora. Hemos estado y estamos hablando de un tema durante todo el año, ¿cierto? Que es una dimensión de parte de Dios sin límites. ¿Ya? Y hemos estado viendo áreas en nuestra vida espiritual y aprendiendo de tantas cosas. Hemos aprendido de la palabra, hemos aprendido, ¿cierto?, de cómo llevar nuestras actitudes, bueno, todo el carácter de verdad, ¿no? Hemos hablado mucho también de la persona de Cristo, ¿ya? Entendiendo que eso es esencial en nosotros y nuestra identidad debe ser con Él. ¿Ya? En esta última estuvimos hablando acerca también de la oración. Hemos estado buscando y viendo y entendiendo y cómo orar y de qué manera hacerlo, ¿no? Entonces, de esa forma, esperamos que usted también lo vaya asumiendo. En la mañana terminamos acerca de la oración y terminamos orando, por cierto, por la hermandad. En los 2 primeros cultos estuvimos orando, pero también vimos un pasaje bíblico y quiero que usted lo haga antes de ir al que está puesto ahí en pantalla, en Mateo capítulo 8, donde nos da una claridad de por qué vamos a avanzar ahora y a qué área vamos a llegar, ¿ya? Y por qué vamos a llegar a esta área y por qué vamos a hablar de este agente, ¿no?, del cielo, que nada más que es el Espíritu Santo de Dios, ¿ya? Nos vamos a meter ahí con el Espíritu Santo. Obviamente que ojalá todos tengamos la seguridad de que en nosotros habita el Espíritu Santo de Dios, ¿ya? Eso ha de ser muy, muy importante. Dijimos en este pasaje bíblico del capítulo 23, del versículo 23 de Mateo 8, versículo 23, donde sale ciertamente una narración donde Jesús, ¿cierto?, reprende a una tormenta, a un movimiento de viento fuerte que se había armado en el mar, ¿ya? ¿Cierto? Y él siempre estaba allí, ¿no? Cruzando el mar de Galilea, y era un lago grande, pero le llamaban mar así, ¿no?, por la abundancia del agua. Simplemente hay que entender el propósito de Dios en ese momento, ¿ya? Si usted lee conmigo el 23, no, sí, el 23 para que entendamos. Entró en la barca, dice Jesús, Jesús en la barca, y sus discípulos le siguieron. ¿Va conmigo? ¿Está conmigo? Y aquí que se levantó, que dice, en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¡Wow! Diga wow. Importante eso, ¿no? Él en medio de la tempestad, en medio de la tormenta, en medio de la dificultad. ¿Quién puede dormir tranquilo? ¿Quién puede dormir tranquilo? Todos los que son como él. Ay, Dios. Todos los que tenemos ¿a quién? A Cristo. ¿Dónde? ¿En el velador? ¿En el Salmo 91? No, ¿dónde? En el interior, ¿no? Sí, eso puede dormir tranquilo. Aún en medio de la tormenta, ¿ya? Es importante, hermano. Importante, ¿ya? De ver cómo el Señor entonces hace que el cielo sea una realidad en él. ¿En el cielo hay tormenta? No. Entonces, ¿qué pasa en el cielo? ¿Se puede dormir tranquilo, no? Wow, qué rico, ¿no? ¿Cierto? Qué bueno es orar, qué bueno es dormir tranquilo cuando los vecinos no meten bulla, por ejemplo, ¿no? No están con esa música ahí, y ahí, y tú lo único que escuchas es no, pero lo demás no se escucha. Bueno, ahí es incómodo, ¿no? En el cielo hay paz, diga, hay paz. Y eso es importante, porque el hombre que tiene paz es porque está durmiendo o descansando tranquilamente. ¿Ya? Se dice que uno de los mejores descansos es dormir, científicamente comprobado. Incluso hay cura de sueños. Así, te inyectan, ¿cierto? Te dan algún sedante, tú duermas y tu cuerpo vaya entonces descansando. Imagínate, ¿qué estaba haciendo Jesús entonces? No, ¿qué estaba haciendo Jesús? Descansando. Descansando. ¿Ya? Si usted lee anteriormente, él estuvo, ¿cierto?, hablando, predicando, porque el Señor no paraba. Decía, mi Padre trabaja y yo trabajo. Pero él también necesitaba descansar. ¿Me dice amén? Entonces, de esa forma, ¿cierto?, vemos a Jesús en esta actitud. Siga conmigo, por favor. ¿Ya? Cubría entonces estaba ahí. Ahora, note, por favor, la actitud de los que estaban en la barca con Jesús. ¿Ya? ¿Cierto? Verso 25. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo, ¿cierto? Le dijeron, Señor, no, le gritaron. Está con signo de exclamación, por lo menos acá en la Reina Valera, ¿cierto? 1960, está con exclamación. ¿Ya? Y fuerte. Entonces, Señor, sálvanos, que vamos a morir. Porque esta palabra salvarnos no quiere decir, ni habla de salvación del alma, no. Esto habla de la salvación de muerte física.
de la vida misma, pero física, ¿no? ¿Cierto? No la salvación del alma, ¿no? Entonces, ellos estaban muy preocupados de morirse. Hay gente que en medio de las tormentas se muere, o pierde, o cree que va a morirse. ¿Me entiende? Cree que nunca va a salir airoso del problema que tiene. Pero los que están en Cristo sí salen airosos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Y entonces el Señor Jesús, yo creo que los miró con alguna mirada de sorpresa. Y no sé, déjeme imaginar Jesús moviendo su cabeza diciendo esto. Ay Dios, estos discípulos. Ya. Y él entonces dice, y habla con ellos. ¿Ya? Entonces él les dijo, verso 26, él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué tienen miedo? Hombres, ¿cierto? De escasa fe, de debilidad de fe. ¿Ya? Porque aquí no dice que no tenían fe. No dice, ustedes no tienen fe, dice poca fe. Se les disminuyó la fe. Y esto también es importante dentro del pasaje bíblico. ¿Ya? Porque si es así, ¿ya? Ellos debieran haber hecho lo que Jesús hizo. ¿Qué hizo Jesús? Entonces, dice, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo paz. Paz. Grande bonanza. Tranquilidad. Taza de leche. No hubo problema. Qué tremendo, ¿no? Entonces, Jesús, ¿por qué los reprendió? ¿Por qué le dijo que tenían poca fe? Porque lo que Jesús esperaba, que ellos, con la autoridad que Jesús le había dado, ellos reprendieran el viento. Tu fe tiene autoridad. Ay, no la crees. Tu fe tiene autoridad. Cuando tú crees, tú tienes autoridad. ¿Ya? Y eso es luego el verso 27, ¿cierto? Y los hombres se maravillan diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Se pregunta, y eso es lo que la gente tiene que preguntarse. ¿Cómo? No sé, mi vecina, no sé, ella es evangélica, pero sabe, ella ora y cuando ora las cosas le suceden. Ella debería jugar el loto, a lo mejor se lo saca. ¿Me entienden? Porque no, ¿cierto? Nosotros le creemos a Dios y que Dios hará. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es necesario usar la autoridad. Ahora, ¿qué diferencia había entre Jesús y los discípulos? Jesús era humano. En la humanidad no había ninguna diferencia. Pero qué gran diferencia espiritual había entre Jesús y sus discípulos. ¿Qué había pasado con Jesús cuando se bautizó? Había venido el Espíritu Santo sobre Jesús. ¿Qué no tenían los discípulos aún en ese instante? Porque no se había manifestado públicamente. ¿Me dice amén? Por lo tanto, entonces, el Espíritu Santo es muy importante, vital, mi querido hermano, para nuestra fe. El que no vive bajo la dirección del Espíritu Santo, ¿cierto? Va a vivir lo que dice Primera de Tesalonicenses. Vaya conmigo, por favor, ¿ya? ¿Cierto? Esta es la introducción, nomás para que luego vayamos a lo que tenemos que hablar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, donde justamente sale un texto bien cortito que dice orar sin cesar, ¿no? ¿Cierto? Debemos seguir continuamente. La palabra sería en el griego continuamente. Orar continuamente, sin detenernos, permanentemente. Oramos así, ¿ya? La palabra orar significa oramos continuamente, ¿ya? Y entonces dice que estar siempre gozoso, orar sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Dice amén? Y dice que el que no, nótalo por favor, lo pone en un contexto de la oración. No lo está poniendo en un contexto simplemente de la vida, de algo simple. No, lo pone en el contexto de la oración. Y dice, no apaguéis al espíritu. Y está escrita con mayúscula, por lo tanto, no se refiere a mi espíritu, ¿cierto? Ni a vuestro espíritu, sino al espíritu de Dios, el Espíritu Santo. ¿Ya? Eso es claro. Entonces, aquí dice, no apaguéis al Espíritu Santo. Que cuando yo dejo de orar, cuando yo ceso, no tengo, ¿cierto?, la continua manera de orar. Y simplemente me conformo con lo que sé. Porque el conocimiento, hermano, sin la vida espiritual, termina siendo sequedad. Termina siendo un mero conocimiento. Y no sirve de mucho. ¿Ya? Pero el conocimiento acompañado de la vida espiritual es poderoso. Es manifestación del poder de Dios.
Yo no vine con sabiduría humana, dice la Escritura, no, dijo Pablo, sino con expresión del poder de Dios, con la gracia del poder de Dios. Por lo tanto, lo necesitamos de esa forma, ¿ya? Y en ese sentido, entonces, ojalá pueda ocurrir y cada uno debe tenerlo en cuenta. Entonces, cuando usted no ora permanentemente, continuamente, tiene la posibilidad y la tendencia a apagar el espíritu. Por eso usted ve de repente gente que se enfría, gente que se detiene, gente que está, ¿cómo dice? Bueno, otro lenguaje evangélico, ¿no? No camina, gracias, ya. Todo ese tipo de alusión que decimos es simple y sencillamente porque hemos dejado de orar en la forma y en la intensidad correcta. ¿Ya? Porque cuando usted ora bajo una necesidad, ¿cuándo se detiene usted? ¿Cuándo se detiene usted? Cuando usted se cansa, cuando lleva 3 horas gritando a lo mejor. Cuando usted tiene a lo mejor todo un momento y grita y llora y me dice, ya, me desahogué. Pero la oración no es para desahogarse. La oración es para tener intimidad con el Dios del cielo. La oración es, yo voy a hacer lo que tú dices que yo haga. Señor, Dios mío, por algo esto, tú lo conoces, tú sabes, yo confío en ti. Y tantas otras cosas que uno puede decirle a Dios. Y quiero que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Me dice amén? Porque muchas veces nosotros acudimos a Dios en la oración, simple y sencillamente para que Él nos solucione nuestros problemas. Y todos acudimos a Dios para que simple y sencillamente nos solucione nuestros problemas. Entonces, lo hemos transformado en gente que pide, pero pide para sí mismo y no pide que se haga la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no es otra cosa, que venga tu reino y hágase tu voluntad en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la voluntad de Dios. Y eso es lo que necesitamos, que cada uno lo ejercite, lo viva, lo practique en la oración. Por eso, la intensidad de la oración no es simplemente fuerza, voz alta. No significa eso. La intensidad significa de poder que tu fe llegue a un momento en que lo que tú estás orando, en lo que tú estás pidiendo, realmente tenga la convicción por la fe que tienes y la autoridad que el Señor te ha dado a través del Espíritu Santo, tú estés convencido de que Dios lo hará. De que Dios lo hará. Entonces te detienes. Y cuando tú te levantas, no vas a levantarte como fuiste. Vas a levantarte diferente. Mejor dicho, tu rol, tu función va a cambiar. De una persona que fue llena de carga, llena de peso, llena de problemas, ahora se cambia. Y dice, sí, Señor, yo sé que tú lo haces. Se levanta alabando a Cristo. Dice, sí, tú eres un Dios maravilloso. Tú eres un Dios poderoso. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Eso es lo que va a pasar. Eso es lo que va a suceder. Y eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta, hermano. Muy en cuenta de que así va a ser. Así que, ¿ustedes cuánto le creen al Señor? Entonces, bajo esa introducción, ya miremos entonces ahora lo importante que es tener al Espíritu Santo. Y ahora usted va a entender este texto bíblico de Mateo 11:11, ¿sí? Donde habla Juan el Bautista, uno de los últimos profetas, ¿cierto? Y de qué manera y cómo habla Jesús de él como hombre y como persona, ¿ya? Que no había otro mayor que él, ¿ya? Y así lo creemos, que no hay otro mayor que él, porque la palabra lo dice así, nacido de mujer, ¿ya? Pero dice que el que está en el reino es mayor que Juan el Bautista, que aún el más pequeño, dice, ¿ya? Aún el más pequeño es mayor que Juan el Bautista, ¿ya? Lo leemos, dice, de cierto os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño, ¿ya? En el reino de los cielos, no en otro lugar, en el reino de los cielos, es mayor que él. O mejor dicho, que Juan. ¿Me dice amén? Entonces, ¿qué relación? ¿Por qué nosotros podemos tener, cierto, esta consideración de parte del Señor, que estando nosotros introducidos en el reino de los cielos? ¿Cuántos están en el reino de los cielos? ¿Cuántos viven en el reino? Todo aquel que tiene a Cristo está en el reino de los cielos, del reino de Dios, ya, porque tiene a Cristo, tiene a su Rey. ¿Cuántos creen que Cristo es su Rey? ¿Me entiendes? Su Rey y su Señor. Entonces, de esa forma usted tiene que creerlo y avanzar en ese aspecto, ya. Por lo tanto, nosotros creemos esto y en ese sentido hemos ganado ventaja, ¿cierto? A muchos hombres de Dios escrituralmente, porque ellos no tuvieron esta maravillosa bendición de que el Espíritu Santo fuese sobre sus vidas, como realmente, ¿cierto?, está en nosotros. Venía en ocasiones, en forma puntual, sobre los hombres, pero sobre nosotros, cuando ya Joel lo predice o lo
profetiza, ¿cierto? Y se cumple en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, la manifestación es para toda carne. ¿Cuántos dicen amén? Que para todos aquellos que creen en Cristo. Y todos podemos creer en Cristo justamente por el Espíritu Santo de Dios. Ninguno cree que Cristo es el Señor y Salvador si no tiene o si no es convencido del poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Ese poder es el que actúa sobre la gente, sobre las personas, sobre mí, sobre ti. Cuando un día alguien te dijo, quieres tener a Cristo en tu corazón, y tú no sabes cómo, sí, dijiste sí o levantaste la mano según sea el momento en que tú lo hiciste, ¿ya? Y tú a veces no te das ni cuenta, uno no se da ni cuenta cómo dice sí al Señor y cómo empieza a caminar en las cosas de Dios. Uno no se da cuenta, pero luego entendemos que fue el Espíritu Santo que tocó nuestro corazón, nos hace entender las cosas, ¿cierto?, en nuestra mente y podemos decir, sí, Señor, es la mejor decisión que yo he tomado, seguirte a ti. Y eso lo da el Espíritu Santo. ¿Me dice amén? Entonces, este tiempo, ¿no?, en esto que llamamos hoy día, ya en la era de la gracia, ¿cierto? Aún el más pequeño nacido de mujer y que está en el reino sobrepasa esta relación que Juan tenía o que Juan era. ¿Ya? Simplemente porque tiene al Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo de Dios? Ahora, ¿de qué manera lo tenemos? Lo tendremos así como decía en 1 Tesalonicenses, está contristado el Espíritu. ¿Me entiende? El Espíritu no simplemente son manifestaciones, esas son las manifestaciones del Espíritu. ¿Ya? ¿Cierto? No, usted tiene que ser una persona saturada del Espíritu. Pablo nos enseña que tenemos que ser llenos, demandantes. ¿Cierto? Es un ordenamiento, no es algo que tú quieras o no quieras, no, dice, ser lleno del Espíritu Santo. Por lo tanto, lo necesitamos y necesitamos esto. Necesitamos de esta manera, ¿ya? Entonces, convertirnos en ese seguidor de Jesús permanentemente son esos hombres tocados por el Espíritu Santo de Dios, ¿ya? Todo hombre, toda mujer, todo hijo e hija de Dios, que ya lo es, ha sido tocado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Me dice amén? Y cuando hay un toque del Señor sobre nuestra vida, diga, se nota. Se nota. Cuando tú estás con Él, cuando tú vives con Él, se nota. Si no, lea Jacob. Lea Jacob. Él estuvo luchando toda una noche con el ángel. ¿Cierto? Aunque había allí una figura de parte del Señor, ¿no? ¿Cierto? Y quedó rengueando. Que allí hubo una lucha espiritual, ¿cierto? Y Jacob retuvo su bendición. No te soltaré hasta que me bendigas. Y así fue. El Espíritu Santo está dentro de nuestra vida para bendecirnos. Y nos va a bendecir abriéndonos, ¿cierto?, la cabeza, la estructura mental y el conocimiento para entender todo lo que es de Dios. Todo lo que es de Dios. ¿Me entiendes? La interpretación no es de interpretación privada. La palabra, las profecías no son de interpretación privada. No, son bíblicas. Hay que registrarlas si son de Dios o no son de Dios. Y eso lo guía el Espíritu Santo del Señor. ¿Me dice amén? Entonces necesitamos mantener esta nueva marca. La marca del Espíritu. Mejor dicho, lo que muchos a veces tenemos un lenguaje como este. ¿Ya? Este es carnal, este no es espiritual. ¿Qué es un carnal? ¿Qué es un espiritual? ¿Cierto? Bajo el concepto que lo usamos muchas veces no estamos muy correctos en cómo lo usamos, pero sí damos a entender que el otro, ¿cierto?, es más frío que el otro que es espiritual. Pero de verdad, hermano, vivir en el Espíritu, ¿no?, o andar en el Espíritu, lo que más se va a notar son los frutos del Espíritu y se va a notar la vida de Cristo en uno. La vida de Cristo en uno, eso va a ser algo que se va a notar permanentemente. El saludo, la forma, la manera de ser, la manera de hablar, cómo mirar las cosas, de qué manera ayudar a otros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me entienden? Porque para algunas cosas somos buenos y para otras cosas no somos tan buenos. ¿Ya? Por lo tanto, el Espíritu Santo nos ayuda en todo ese orden de cosas. Entonces, se establece una nueva marca de parte de Dios que se llama Espíritu Santo. Que se llama Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo viene sobre una persona, no lo soltará. No lo dejará. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Porque le pertenece. Es la marca entonces. Es la marca. Así como en el Antiguo Testamento no había, ¿cierto? No había una marca distintiva sino que simplemente cuando venía por parte de Dios, el Señor, venía, ¿cierto?, el Espíritu Santo para hablar una palabra profética. ¿Ya? En este caso, Juan, ¿cierto?, tenía esta posibilidad de hablar de las cosas de Dios bajo el conocimiento que tenía uno de los últimos profetas del Antiguo Testamento. Pero
Imagínense, ¿ya? Es maravilloso. Juan es un hombre tremendo de Dios. ¿Ya? ¿Quién puede decir que Juan no era nadie? No, ni por muy corto que haya sido su ministerio, 6 meses, ni por muy corto que haya sido el tiempo que estuvo sirviendo a Jesús, porque luego fue decapitado, fue muerto de esa manera, horriblemente. Pero aquí estaba este hombre, ¿cierto? Que Jesús daba antecedente de quién era él. Ahora, hermanos amados, ¿qué pasó con este Juan? ¿Juan hizo algún milagro? ¿Logró alguna sanidad? ¿Qué más fue lo que hizo Juan? ¿Bautizar a la gente? Nada más, ¿cierto? Y lo bautizaba conforme al arrepentimiento. ¿Ya? Pero este mismo Juan fue el que dijo y el que señaló que él, ¿cierto?, no era digno de llevar los calzados de aquel que venía tras él. Pero el que venía tras él traía algo diferente. ¿Cuál era? La marca del Espíritu. ¿Cierto? El que venía tras él dice, Él os bautizará, capítulo 3 de Mateo, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ay, ¿cuántos dicen amén? Entonces, Juan tenía clara la situación. Juan entendía lo que estaba viviendo y cómo entonces se iba a acercar. Por eso, hermano, nosotros necesitamos buscar el Espíritu de Dios. Necesitamos tener intimidad con el Padre. Necesitamos estar cerca de Dios. Por eso la oración es algo que nos acerca, que nos permite tener la intimidad con el Padre. Y que bajo la oración y bajo la unción de la gracia del Espíritu podemos entender si tenemos autoridad o no tenemos autoridad. ¿Ya? ¿Me dice amén o no? Claro, en esta mañana bajo la autoridad de la palabra, bajo lo predicado, asumimos autoridad y empezamos a orar por los enfermos. Alguien que andaba en silla de ruedas se paró y empezó a caminar. Esta mañana ocurrió eso. Alguien que estaba con espíritu diabólico fue libre, fue liberada. Y eso fue bajo el poder de la palabra de Dios. ¿Dice amén o no dice amén? Claro que sí. Porque usamos la autoridad que Dios nos ha dado bajo el poder del Espíritu Santo. ¿Ya? ¿Me dice amén o no? Entonces, esto es importante. ¿Ya? Nosotros admiramos a algunos profetas. Elías, ¿cierto? Lo admiramos. Isaías, otro, ¿cierto? El profeta del Evangelio, ¿no? Que es el que habla más de esa manera. ¿Ya? Los admiramos. Hombres de Dios, tremendos hombres del Señor. Pero ellos no tenían esta particularidad que tenemos hoy día, tener el Espíritu Santo permanentemente y a cualquiera que cree. No es selectivo el Señor en ese sentido. No, para todo aquel que cree. ¿Dice amén o no? Entonces Él no hace la acepción de la persona, sino que mira a aquel que lo cree, lo necesita y lo toma y lo recibe de esa manera. Entonces, mis amados hermanos, esto es muy importante porque trascendente es tener esto y seguir, ¿cierto?, caminando bajo la orden y la ordenanza de lo que el Espíritu Santo nos da. ¿Ya? Así que eso es algo muy importante, muy importante. Entonces, cada vez que nosotros leemos este texto, ¿ya? ¿Cómo pensamos nosotros? ¿Cuál es en la mente? Dice, llega uno en la mente a pensar, ¿cierto?, que es sorprendente que el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan. ¿Cómo lo piensa usted? ¿Cómo lo empieza a dimensionar, a divisar? ¿Ya? ¿Usted se cree que es más grande que Juan? ¿Ya? Claro, nos cuesta creer, ¿no? Nos cuesta creernos y nos cuesta creer, ¿cierto? Que de verdad lo que dice la palabra es verdad. No lo dice usted, no lo dice una organización, no lo dice una iglesia o una denominación determinada. No. Lo dice la Escritura. ¿Me dice amén? El más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan. ¿Ya? Y eso es importante. Y esta gente, ¿cierto? Porque podría haber dicho, la gente que está en el cielo es mayor que Juan. Y podría haber sido un poquito más entendible porque ya está en el cielo. Uno dice, bueno, puede ser, ¿no? Pero no. Aquí la afirmación es diferente, tiene un sentido diferente. ¿Ya? Él habla del ámbito humano, natural, y esto es lo que el Señor desea de nosotros. ¿Ya? Habla de este ámbito que nosotros necesitamos alcanzar como creyentes. Juan profetizó la venida de Cristo, usted también lo puede hacer, ¿cierto? Y de esa forma entonces nosotros llegamos a confesar nuestra necesidad plena y total y plena del Espíritu Santo. Sí. Recuerde que si usted es un odre nuevo, usted puede soportar el vino nuevo.
Pero si es un odre viejo, usted no va a poder soportar el vino nuevo. Porque las dos cosas, al juntarse, en algún momento van a reventar y se van a perder. Por eso el que tiene el Espíritu de Dios tiene que creer que eso es una realidad. ¿Me dice amén? Entonces aquí es muy entendible cuando Juan le decía, no, yo necesito ser bautizado por ti, no yo bautizarte a ti. Claro, porque Juan sabía que él era mayor por esa investidura del Espíritu. Pero no, Jesús siempre se sujetó a la palabra y la palabra entonces vino a ser una realidad en la vida de Juan, atrayendo entonces y viniendo sobre su vida y haciendo lo que él lo bautizara. Y cuando fue bautizado, entonces dice la Escritura que descendió el Espíritu Santo sobre Jesús. ¿Ya? Mis hermanos amados, entonces necesitamos, confesemos, tenemos una necesidad personal hoy día. ¿Ya? ¿Cuántos dicen amén? Sí, necesitamos. Así igual como Jesús fue bautizado en su momento, necesitamos que venga esa investidura del Espíritu Santo. Y yo creo que necesitamos más aún. Necesitamos lo que Pablo decía, ser llenos, saturados. Claro. ¿Cuántos días estuvieron orando para esperar el Espíritu Santo? 40, ¿cierto? 40 días estuvieron en el aposento alto, hombres y mujeres esperando. Un hombre que ora, el Espíritu Santo viene así. Encuentra el hábitat correcto, el lugar adecuado. ¿Por qué? Porque encuentra una persona que no está afanada con las cosas de esta tierra. Dígame, si mañana no tiene todo planificado ya. Y si no tiene nada que hacer, dice, voy a dormir hasta muy tarde. Ya lo planificó. ¿Sí o no? Somos hombres que planificamos todo, hermano. Las agendas. Ponemos los ayudas de memoria a los celulares, hasta con pitito, con horas, ¿me entienden? ¿Ya? Cuentas que pagar. Tratamos de que por todas partes no se nos olvide. Pero lo que más se nos olvida era lo que menos se debe olvidar, es hablar con Dios. Tener un tiempo con Él. Un tiempo de intimidad, un tiempo. ¿Me entiendes? Que la intensidad de tu oración sea tan hermosa y tan vívida que tu Espíritu Santo dentro de ti te dé una convicción tan grande de que el día como sea, tú sabes que Dios estará contigo. Y que no te van a quitar las ganas de alabar a tu Dios, de darle gloria al Señor y de hablar, aunque otros tengan algo que decir de Dios en contra de Él. ¿Me dice amén? Entonces necesitamos tener este bautismo, esta cercanía, este estilo de vida, ¿cierto? De Cristo sobre nuestras vidas. Por eso Cristo no se preocupaba de nada. Él decía, mi comida no es esta. Y se iba ¿a qué se iba? A orar. Él se iba a orar, punto. Porque era su comida. Era lo que lo llenaba, era lo que lo deleitaba. ¿Ya? Nosotros no. ¿Cierto? Nosotros necesitamos miles de cosas para estar satisfechos. Para quedarnos tranquilos. ¿Ya? ¿Me entiende? ¿Sabe? El fin de semana que viene es largo. En este Santiago de Chile la gente sale, dice, voy a descansar. Y uno va y encuentra ahí que la gente en vez de descansar está trotando. ¿Me hace cualquier cosa, come hasta la, ¿me entiende? Hasta la coronilla. ¿Ya? Y descansé. Y el que conduce dice, no, yo quiero llegar temprano, pero para descansar. Bueno, no fue a descansar. Entonces, lo que nosotros llamamos descanso no es descanso. Pero lo que llama a Cristo descanso o dormir en medio de la tempestad, sí es descanso. Los que tienen el Espíritu Santo, los que están en el tiempo de oración, ellos pueden dormir en paz en medio de la tormenta. En medio de la tormenta. ¿Cuántos dicen amén? Eso es estar descansando en el Señor, de que Dios tiene control de todo lo que me está sucediendo. Y si no se lo dije, Él ya lo sabe. Si se me olvidó, Él ya lo sabe. Y si no se lo recuerdo, pues yo sé que ya lo sabe. Porque Él me dice, antes que yo se lo diga, Él ya lo sabe. Dale un aplauso al Señor por eso. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Ahora,
¿qué queremos en la oración? ¿Qué buscamos a través del Espíritu Santo? Buscamos que el Espíritu Santo, ¿cierto?, venga y haga una diferencia entre nuestras vidas. Quiero llevarlo a pensar en lo siguiente, ¿cierto? Hay una meta que se llama meta final, hay metas inmediatas, hay metas más cortas, ¿ya? Y muchas veces nosotros queremos todas las cosas rápidamente, ¿ya? Viviendo en un mundo tan como el de hoy, instantáneo, en que todas las cosas son el ya, son ahora, ¿ya? Son determinadas por el tiempo, ¿no? Por un crono, por un reloj que está y que no se detiene, ¿ya? De verdad que nosotros vivimos bajo esa dirección, ¿ya? Entonces, muchas veces no tenemos la diferencia, no diferenciamos entre una meta final, ¿cierto?, o una meta que posteriormente se va a dar, ¿ya? Entonces, todos queremos algo inmediato, todos queremos algo ya, que alcancemos, pero de verdad, hermano, nadie lucha por lo final, nadie camina por lo final. Yo no sé, ¿ya? Si Dios responde a usted su necesidad inmediata, si Dios no lo sana de lo que usted está pidiendo, si no somos liberados de las cosas que tenemos que ser liberados por ABC motivo, esas son sus metas inmediatas. Pero usted sigue luchando por su meta final. ¿Cuál es su meta final? ¿Cuál es la meta de la iglesia? Es llegar a la presencia del Señor, es estar un día para eternidad con Él. ¿Cuántos dicen amén? Ya. Hoy leí algo bien lindo de una persona que conocí que vino a esta congregación un tiempo y que después se fueron a otra localidad, ¿ya? Y entonces él falleció y decía, el nieto decía entonces ahí y escribía, dice, volviste a la eternidad. Y yo dije, eso es lo más cierto de un ser, de un hijo de Dios. Vuelve de donde salió. Nosotros somos eternos. Y cuando muramos vamos a volver a la eternidad. Esa es mi meta final. Esa es la meta por la cual yo estoy creyendo en el Señor, predico del Señor, hablo del Señor, oro en el Señor y creo y tengo el Espíritu Santo porque creo en esa meta final. ¿Cuántos dicen amén? No sé si a ti te pasa lo mismo y espero que te pase lo mismo. Lucha por la meta final, no por algo que tú quieres mañana. ¿Me entiendes? Porque hay gente que viene a un lugar, dice, y aquí oran por los enfermos, y si no oran por los enfermos se van. ¿Me entiendes? Claro. Pero ¿por qué está orando? ¿Por qué viene a Dios? ¿Viene para que lo sane nomás y después se va? ¿O viene enfermo y alaba a Dios para que Él en medio de la alabanza lo sane? Porque mi meta final no es ser sano. Mi meta final no es vivir 200 años o 300. Mi meta final es irme a la presencia del eterno Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Y todo lo que yo he hecho aquí en esta tierra, que puede gente recordar, decir gracias o cualquier cosa, eso no es mérito nuestro, es de Dios. Es de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y si de alguna medida, ¿cierto?, somos gente que canaliza a otros para llegar a Cristo, simplemente somos el burrito. ¿Cómo sale la Escritura? Somos el burrito que lleva a Jesús. Y al que está arriba hay que aplaudirle. Y no el burrito que levantaba sus orejas y se creía que le aplaudían a él. No. Hay que aplaudirle a Cristo el Señor porque esa es nuestra meta final. Y Él nos llevará a la presencia del Padre eterno. Alguien diga amén. Alguien se alegre en esta hora. Gracias, Jesús. Dale un buen aplauso al Señor. Eso es. Gracias, Jesús. Por lo tanto, entonces la salvación no es la meta final. La salvación es el comienzo de tu meta. Es cuando tú te pusiste la camisa listo para correr. ¿Ya? ¿Te has fijado cuando te pasan una camiseta que vas a correr en la corrida de Santiago? Entonces, eso es todo la salvación. Pero muchos nos quedamos con la salvación y no hacemos nada. No es el comienzo de todo. Es el comienzo de todo. La salvación no es la meta final para el cristiano. La meta final es que algún día, igual como Pablo, ¿cómo me gustaría ver la venida de Cristo? ¿A quién no le gustaría estar, cierto, aquí en esta tierra viendo la venida de Cristo? Los que creemos en ella, sería extraordinario, fascinante, maravilloso. Mirar a Él. Dice que todo ojo le verá. ¿Cuánto dicen amén? Que hay cosas maravillosas. Claro que me gustaría ver, ¿cierto? Por eso la iglesia es la que dice ven. No, yo no oro
Porque si yo me muero, ¿con quién se queda mi esposa? ¿Quién va a usar mi auto? Entonces, somos materialistas hasta en eso. Como que el auto, ni por mucho que sea, hermano, ni el Ferrari que me voy a comprar. Ya. ¿Me entiendes? Hermano, nada, eso no es trascendente. Diga, eso no es trascendente, hermano. No. Si el hermano que vive humildemente como el que vive en otra zona un poco más mejorada, no cambia. La meta es la misma, son hijos de Dios. Son hijos del Eterno. ¿Cuántos dicen amén? Claro que sí. Mi padre, mi madre, mire, fue hasta cuarto básico. Aprendió a leer y a escribirlo en la Biblia. Y mi padre llegó hasta octavo, pero ellos corrían por la meta final. Ellos no quisieron, no. Mi padre antes de irse, yo sé que me voy a ir. ¿Por qué no comprendía antes estas cosas? Porque cuando uno está cerca de irse, uno entiende la palabra así como que nada. Todo les revelaba. Porque ya no hay tiempo de oscuridad, ya viene la luz eterna. Ya viene para entenderlo todo. ¿Cuántos dicen amén? Claro que sí. Y eso es diferente. Entonces, claro, ya. Por eso, ¿qué le decimos al hermano que fallece? Hey, viejo, nos lleva un tiempito adelante. ¿O no? Con todo respeto. Le decimos sí, bueno, espéranos. Y de verdad que pueden esperar. ¿No entiende? Cuando dicen, vamos a seguir corriendo esta carrera. Entonces diga, la salvación no es mi meta final. No, queda mucho todavía. Ya, la meta final es la venida de Cristo, el Señor. Y por eso tenemos que seguir predicando el Evangelio. Predicando y diciéndole a la gente que Cristo viene. No importa, dice, pero pastor, usted ve cómo se ve esto y esto otro, que se levanta esta cosa, aquí estas leyes. No importa, hermano. Si a Dios no le asusta lo que el hombre hace. Si Dios sigue estando en su trono, que ni Satanás pudo sacarlo de ahí, ¿quién lo va a sacar? ¿A quién? ¿Quién? ¿El Trump? ¿Va a construir una muralla para que nadie vaya al cielo? ¿O no? Usted puede ir al cielo. Usted puede ir al cielo. Si lo cree, con Él se va. Si lo cree, con Él se va. ¿Cuántos dicen amén? Eso es maravilloso. ¿Me entiende? Sí, su salvación es la meta más mediática. ¿Ya? Usted logra la redención con eso. Usted logra el cambio de vida con eso. Y tiene la esperanza de tener, cierto, nada menos que el Espíritu Santo en su vida. Y el Espíritu Santo te guiará a esta meta final. De mantenerte fiel a Él. De creerle a Él. Cuando dicen amén. Por eso es importante, cierto, ser bautizado en el Espíritu. Tener claridad de una llenura plena, completa, total. Porque el Espíritu Santo va mucho más allá de que simplemente un mero conocimiento. Él va a una vida en el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Y esto es claro para nosotros. Vaya conmigo a Efesios capítulo 3, verso 11. Este es el deseo de Dios. Esto es lo que quiere Cristo, lo que quiere el Señor. ¿Ya? Para cada uno de los creyentes, para cada uno de los hijos de Dios. Dice, y de conocer el amor de Cristo. ¿Cuántos conocen el amor de Cristo? Que excede a todo conocimiento. Y que seáis llenos. ¿Seáis llenos de qué? De toda la plenitud de Dios. Mejor dicho, lleno de todo lo de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Plenitud, pleno, completo. No falta nada. Llenito. Eso significa plenitud. ¿Ya? No falta nada, hermano. Cuando tú y yo somos llenos de esa plenitud de Dios, ¿cierto? Esa llenura del Espíritu, que es la resultante de tener a Cristo bajo la redención o bajo la salvación, entonces las cosas cambian, son diferentes. ¿Me entiendes? Te puede doler el cuerpo, puedes tener mal un pie, puede salir un tumor, puede pasar cualquier situación, ¿me entiendes? Pero sabes que tú llegarás a tu meta final. La muerte ya no puede contigo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me entiendes? Y si alguien te dice que te vas a morir, no me voy a morir, yo voy a dormir. Te van a encontrar loco, loca por lo que le digas. Pero eso es lo que tú sabes que te va a suceder. Y uno tiene que decirle a la gente lo que le va a suceder a uno. La gente se muere. Y la gente que se muere es porque no tiene esperanza. Pero nosotros los que dormimos sí tenemos esperanza. Porque aunque estemos muertos, viviremos. ¿Me dice amén? Y eso lo tengo
claro por el Espíritu. La resultante es algo diferente para nosotros. Ya, es una experiencia que jamás puede cambiar mi existencia de eso. No me lo puede sacar. Por eso mi hermano, mi hermana, cuando hay alguien que anda frío, que anda cierto débil, que anda tibio, que su fe se ha debilitado y que ya no quiere caminar más con el Señor, es porque ha dejado la intimidad, ha dejado el tiempo de oración y no ha permitido que el Espíritu Santo venga a ser el motor de esa oración. Usted no puede orar por orar. Usted no puede tener intimidad simplemente porque hay que tener intimidad. Es bueno ya obedecer. En eso va a tener ganancia. Pero ciertamente usted tiene que saber por qué está allí. Y eso es lo que hará el Espíritu Santo en su vida. ¿Me entiende? ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Entonces, son razones, nuestra confesión son razones mayores de las que tuvieron en el Antiguo Testamento, los profetas. ¿Ya? Nuestra necesidad del bautismo era mayor. ¿Ya? Hubo una promesa para ellos que todos fueron bautizados en la nube, ¿cierto? De Moisés. Y nada más. Pero nosotros no, nosotros vivimos el bautismo. ¿Cuántos dicen amén? Que significa algo glorioso para nosotros. Es precisamente, ¿cierto?, lo que va a marcar mi diferencia un antes y un después. Donde la marca del Espíritu entra en mi vida y es una realidad. Es una realidad. ¿Me dice amén? ¿Ya? Así que eso es importante. Eso es muy importante. ¿Ya? Si usted cree que Dios tiene todo el poder, ¿cuántos creen que Dios tiene todo? Todo está en sus manos. Todo está en sus manos. ¿Ya? Todo está en sus manos. ¿Ya? Todo cabe en la palma de la mano de Dios. Sí. Él tiene sujeta todas las cosas. Y cuando usted ve a un Dios como el que usted tiene, bajo la oración, bajo la unción del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo toma de la palabra, y cuando usted está orando, viene y le trae a la memoria esa palabra de Él. Usted lo que está orando va a salir creyendo de que Dios lo hará. De que las cosas van a ser diferentes. De que tu dolor, ¿cierto? Todo aquello que te pueda estar sucediendo, se va y se va. Súbalo, chicos, la música, por favor. Esa es la perspectiva nueva que tenemos que tener. ¿Cómo va a andar esta semana? ¿Va a andar simplemente que las cosas mediáticas se le solucionen? ¿O va a decir, yo sé para dónde voy? Yo sé para dónde voy. Y Pablo lo declaró. Dijo, he corrido la carrera. Él corrió la carrera. Él dijo, hartos años estuve aquí. Quiso irse en un momento, ¿se recuerdan? Dijo, yo ya estaría con el Señor. ¿Ya? A veces la gente que dice eso, cristianos que ya no quiere más esta vida. Pero no, usted no tiene que querer más esta vida para querer la otra. No. Que Dios haga las cosas. Y Dios siempre hace bien. Siempre las hace bien. Dios nunca deja de hacer lo correcto, lo adecuado. Porque Él es un Dios de eterna misericordia. La perspectiva de esta verdad cambia nuestra vida. Cambia nuestra vida. Orando nuevamente. Cuando estés orando nuevamente, ¿cierto? Tú tienes que tener una perspectiva diferente. Tú estés orando al Señor. Cuando las cosas vayan a cambiar, no puedes seguir tú marcando la misma inclinación. No, tú eres un hijo de Dios. Investido, lleno de la gracia del Señor, lleno de la gracia del Eterno, sumido en todas las cosas de Dios. Y en eso hay que darle gracias al Señor. ¿Me dice amén? Termino, hermano. La gran necesidad de una vida llena del Espíritu Santo, ¿cierto?, es que nosotros, nuestra vida, ¿cierto?, siendo llena de ese poder, vamos a vivir vidas que agradan a Dios. Vidas completamente que agradan a Dios. ¿Ya? Él desea llenarnos de todo lo que Él tiene. Y esto a veces no lo entendemos. No lo alcanzamos a lo mejor a creer o a dimensionar. Quien más está deseoso de darnos es el Señor, más que tú de pedirlo. Dios está anhelante de darnos todo lo que Él puede darnos. Y en eso damos gracias al Señor. Alabamos su nombre en esta hora. De verdad es maravilloso, es grande, es sublime.
Y en eso, ojalá usted lo pueda entender. Póngase, por favor, iglesia. Ya, usted y todos los que estamos aquí debemos a Dios. Debemos de alguna manera, ¿cierto?, tener la bendición de ponernos de pie. Vuelve a tu cámara secreta. Ora en el secreto. Y el Dios del cielo te contestará en público. Y todo lo que te pueda pasar y suceder son simplemente cosas que van a tener su justo pago, su momento. Van a ser sacadas de tu vida. Porque le vas a creer a Dios que Dios cambiará tu lamento. Tú le vas a creer a Dios que Dios sanará tu cuerpo de toda enfermedad. Le vas a creer a Dios que todo problema que se te presenta, Dios tiene la solución para ese problema. Cuando tú estés orando, vas a recibir esta dirección de parte del Espíritu de Dios y verás la gloria del Señor. Verás la gloria del eterno Dios. Verás lo que Dios va a hacer con tu vida. Verás que todas las cosas van a cambiar. Alguien diga amén. Alguien diga así va a ser. Así va a ser. Así va a ser. Vamos. Aleluya. Dale un aplauso a Cristo, el Señor. Ángeles del cielo vengan a cantar. Se escuchan sus voces en este lugar. Aunque parezca locura, aunque sé que no es normal, por la fe sucederá. Cosas invisibles que nadie ha tocado, sonidos del cielo que nadie ha escuchado. Oh, mi Dios, así es. Cosas que no son normales, cosas sobrenaturales, por la fe sucederá. Y abre nuestros ojos. Abre nuestros ojos como Eliseo. Muéstranos el cielo. Muéstranos el cielo. Inúndanos de tu gloria. Inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo. Trae aquí el cielo. Inúndanos de tu gloria. Inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo. Trae aquí el cielo. Sí, Señor, así es. Oh, Padre, enséñanos a orar en fe, en confianza. Enséñanos a orar guiado por el Espíritu de Dios. Oh, sí, mi Dios, vidas llenas de ti. Padre, en el nombre de Jesús. En este lugar. Oh, sí, Dios mío, así es. Aunque parezca locura, amén, así es, Jesús. Aunque sé que no es normal, por la fe sucederá. Cosas invisibles, cosas invisibles que nadie ha tocado. Oh, Padre, así es. Sonidos del cielo que nadie ha escuchado. Oh, mi Dios, así es. Cosas que no son normales, cosas sobrenaturales, por la fe sucederá. Nuestros ojos como Eliseo. Muéstranos el cielo. Muéstranos el cielo. Inúndanos de tu gloria. Inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo. Sí, Dios.
aquí el cielo, trae aquí el cielo, inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo, inúndanos de tu gloria. Sí, Señor. Inúndanos Sí, mi de tu Cristo. gloria. Así es Dios. Trae Aquí el cielo, trae aquí el cielo, inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Sí, Señor. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. ante tu gloria, Demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. el cielo aquí está. Ante tu gloria, Demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. Del cielo, vamos iglesia, oh Dios, ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. vamos por última vez. Ante tu gloria, demonios caen. El cielo aquí está. El cielo aquí está. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya. Bendito es su nombre. Aleluya. ¿Usted no cree, hermano, que demonios caen? Ay, que me gustaría ver gente que echa fuera demonios. Que llegue con Señor, ¿sabe, pastor? Estuve orando y el diablo fue sujetado en el nombre de Jesús. Claro, así llegaron los discípulos contándole a Jesús, dando testimonio. Bueno, créale al Señor, Dios lo puede usar, ¿no? Ore por aquellos que están enfermos, no espere que los pastores, somos tan pocos aquí para ir a tanta gente, hermanos. No, ore usted, como digo yo, órele. Eso es, órele. ¿Sí? Tiene autoridad en el nombre de Jesús, asúmala. Ya, no sea como los discípulos, Señor, no vamos a morir. No, usted está ahí, usted tiene palabra del Señor. Usted puede hacerlo, hermano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Y con mero conocimiento no vamos a alcanzar a nada. ¿Me entiendes? Tenemos harta gente que sabe mucha Biblia, son teólogos y no cambiamos el mundo. ¿O no? Y por muchos teólogos que se levanta, el mundo sigue igual. Y entonces, ¿de quién es el trabajo? ¿De los teólogos o de la iglesia? ¿Quiénes son los que se reproducen? ¿El pastor o las ovejas? Las ovejas, por eso uno le enseña. Para que usted se reproduzca, para que usted hable. No tenga vergüenza. Es que, pastor, me dio pecado que me pegué. Bueno, pídale perdón a Dios y no cometa más pecado. No somos perfectos, pero Dios te llamó. Hoy alguien que le crea al Señor en esta hora. Eso es. Y si tienes posibilidad de hablar con gerente, dile al gerente, arrepiéntete. Si crea que la corbata no es decencia, cuando uno tiene a Cristo se hace decente. ¿Me entiendes? Y eso es lo más maravilloso de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, tenemos una buena noticia que darle. Mi nieta está completamente sana. No tiene ningún problema. Gracias al Señor. Gracias, Jesús. Así que damos gracias al Señor. Amén. La primera radiografía había dado luz que tenía una fisura en el cráneo porque ella cayó de la cama. Estaba jugando. Porque Renata es inquieta al 1000. Ella cree que habla bien y está todo el día diciendo.